Cuando abandoné Yes estaba muy triste. Fue el 18 de mayo de 1974. Estaba sentado solo en mi hogar, en Inglaterra, el día de mi cumpleaños. Había llamado a la oficina de Yes el día anterior y les había dicho que me había decidido. Quería abandonar la banda. Así contó Rick Wakeman su primer alejamiento de Yes en Close to the Edge de Chris Wage. Rick no solo atravesaba una vez más en su vida problemas profesionales y de adicción al alcohol, sino que estaba sumamente descontento con el último alumbramiento de la banda, Tales from Topographic Oceans. Pero todo no sería tan turbio, al menos en cuanto a anécdotas graciosas y futuro musical. Para fines de 1973, Black Sabbath, pioneros del heavy metal, compartían estudios de grabación con Yes. Sabbath registraba lo que finalmente sería llamado Sabbath Bloody Sabbath, y Yes, el ya mencionado Tales, último en su haber con Rick Wakeman en teclados hasta 1977, año en que regresó a la banda para aportar lo suyo en Going for the One. Fue tal el aburrimiento que generó Wakeman el álbum Tales y su posterior gira que una vez, durante uno de los largos pasajes instrumentales del disco, le pidió a un ayudante que fuese por un pollo y se lo entregase en el escenario, el cual finalmente comió encima de los teclados. Esto, al igual que todo lo que viene a continuación, lo narra Ozzy Osbourne en su biografía Soy Ozzy, confieso que he bebido. La relación entre Ozzy y Wakeman data de esa época, de cuando Yes y Black Sabbath compartían los estudios Morgan, también conocidos como Morgan Sound Studios en Londres. Rick Wakeman, más allá de su descontento por el rumbo que había tomado Yes, estaba particularmente aburrido. Fue así que, siendo un bebedor compulsivo, al igual que Ozzy, no era de extrañar que ambos congeniaran inmediatamente. Por supuesto, esa relación dio sus primeros frutos en el bar de los estudios, donde Wakeman mataba su descontento bebiendo a lo bestia, y Ozzy, también. Según palabras de Ozzy, los Yes eran unos hippies que, a lo sumo, echaban alguna pitada de hashish. Ozzy buscaba a la gente de Yes por las instalaciones de los estudios Morgan cuando se topó con el auditorio número 3, donde grababan estos últimos. La gente de Yes había llevado unas cuantas vacas de cartón para que el espacio de grabación fuese más rural. A esto, Ozzy agregó: más tarde descubrí que las vacas tenían incluso ubres que funcionaban con electricidad. También habían instalado balas de heno por todo el estudio, una verja de madera blanca y un granerito como de juguete. Fue ahí cuando me dije, y yo que pensaba que Geezer Butler era raro. Rick Wakeman, dicho por el mismo Ozzy, prefería emborracharse que andar jugando a la granja con vacas de cartón. Sea por el descontento o por la amistad entonces naciente, en lo que refiere a Black Sabbath y al álbum que finalmente fue editado el 1 de diciembre de 1973, Rick Wakeman dejó piano y Mini Moog en Sabra Cadabra, track número 4 del mismo. Eso ocurrió un día que Rick, más aburrido que de costumbre, se apareció por el estudio 4 y Ozzy le tocó la melodía de esa canción con un teclado ARP 2600. Ozzy le ofreció tocar en el álbum, a lo cual Rick accedió, siempre que le pagaran la tarifa habitual. ¿Cuánto es?, preguntó Ozzy. 2 pintas de cerveza Directors, respondió el tecladista. Ozzy y Rick siguieron siendo amigos de por vida, convirtiéndose incluso Adam Wakeman, hijo de Rick, en compañero de estudio y de gira de Ozzy. El cantante confesó también que Wakeman era un narrador innato. Moverse con él es como ir a un programa de entrevistas. Una vez me contó que había cambiado legalmente su nombre a Michael Schumacher, por si la policía lo paraba por exceso de velocidad. Por aquella época, que Ozzy no especifica en su libro de memorias, Rick tenía una colección de unos 30 Rolls Royce y Bentleys, aunque, según palabras de Ozzy, no sé honestamente cuándo los conduciría, porque siempre que lo veía estaba completamente ebrio. Unos años más tarde todo cambió, tanto para Wakeman como para Black Sabbath. Rick tuvo que abandonar los malos hábitos luego de sufrir un par de infartos. Y sobre Black Sabbath, el mismo Ozzy cuenta en sus memorias que debí saber que algo malo iba a pasar
cuando al volar a Estados Unidos en 1974, un tipo sentado a mi lado la palmó en mitad del Atlántico. Se venían, sin lugar a dudas, épocas de mucha turbulencia. Demasiada.